Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 9. Una oportunidad para aprender. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Mateo 11:29. Amado Padre, gracias, puesto de acuerdo te decimos todos. Gracias por este día. Gracias, Señor, por las fuerzas que nos das para comenzar esta rutina de este día. La vida y la salud ha sido tu voluntad concederla hoy a todos nosotros, y no solo a nosotros, a nuestros seres queridos, amigos, familiares y hermanos de nuestras iglesias. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Nos guardaste, Señor, en el transcurso de esta semana y aquí estamos completos. Gracias porque ha sido bueno, sin merecer nosotros todos estos regalos hermosos que nos has dado. La vida y la salud, Señor, lo más grande y que no tenemos con qué pagar. Gracias por la palabra que nos has dado a través de esta semana, las lecciones, las enseñanzas, el compartir con los hermanos, con nuestros seres queridos y la provisión, Señor, porque nos has sustentado todas nuestras necesidades, nada nos ha faltado. Seguramente han habido momentos difíciles en esta semana también para muchos de nosotros. Gracias te damos por ello, porque hemos visto tu misericordia y el propósito por el cual has permitido que esos momentos difíciles llegaran a nuestras vidas. Todo tiene un propósito santo y bueno en tus manos para tus hijos, Señor, porque estás obrando en ellos con el poder de tu Espíritu, formando nuestro carácter, siendo transformados a la imagen de Cristo cada día, creciendo de gloria en gloria. Gracias entonces te damos, Señor, por todo lo bueno y por las dificultades y por las cosas, Señor, que en algún momento de esta semana tal vez nos hicieron sentir un poco tristes o mal. E incluso no sé quiénes de nosotros lloraron esta semana, pero aquí estamos, Señor. Tú nos consuelas buscando tu consuelo. Gracias te damos. Gracias infinitas, bendito mi Dios. Nos disponemos para comenzar un fin de semana, Señor, para que nuestro corazón esté atento entonces a tu palabra, para que te adoremos juntos mañana en tu día, el día del reposo, para que tu palabra hoy llene nuestro corazón y sigamos siendo transformados. Ayúdanos en ello. Los planes para el día de hoy están en tus manos. Tú conoces nuestros propósitos, lo que hemos planeado hoy, Señor. Concédenos, Padre bendito, toda esa providencia para poder cumplir nuestras tareas. Pero sobre todo, danos tu palabra primeramente y danos sabiduría para ponerla por obra y las fuerzas, Señor, para que hoy crezcamos con ese propósito de glorificarte a ti. Todo lo que hagamos sea como para ti, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, y dar testimonio a las naciones de la obra tuya y de tu gloria, Señor. Gracias te doy, Padre. Agradecemos, Señor, también tu misericordia al permitirles a nuestro hermano David con su esposa regresar a su casa en el Espinar. Guardaste el camino, Señor, y has concedido un buen regreso para ellos. Gracias por el espacio que nos has permitido compartir juntos en la unidad de la comunión de los hermanos. Aquí estamos entonces, Señor, y nos encomendamos en tus manos en este espacio de devocional, de oración y meditación en tu palabra, para ser edificados y santificados en ellas. Danos tu palabra, habla que tus siervos te escuchen, Señor. Humildemente te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Y amén, y amén. Muy bien, amados hermanos, ¿quién de vosotros desea, por favor, acompañarnos en la lectura? Será la lectura del devocional de hoy. A ver, un hermano o una hermana que nos dirija la lectura para este tiempo de reflexión. Sonido. Hermana Ninoska. Muchas gracias, hermana. ¿Quieres, por favor, compartirnos la lectura entonces del devocional de hoy? Te escuchamos, mi hermana Ninoska. Sí, señor. Marzo 9. Una oportunidad para aprender. ¿Qué pregunta un padre a sus hijos cuando regresan a su casa de la escuela?
Algunos preguntan, ¿aprendiste algo hoy? Sin embargo, muchos más dirán algo así como, ¿te divertiste hoy? Con respecto a la escuela, quizás no importe demasiado qué pregunta se hace y por lo tanto qué prioridad está siendo revelada. No obstante, la misma pregunta a menudo se hace de la iglesia. ¿Nos divertimos hoy en la iglesia? ¿La disfrutamos? En cambio, deberíamos preguntarnos, ¿qué aprendimos sobre Jesús y de Jesús? Jesús nos da el enorme privilegio de una oportunidad para aprender de Él. A lo largo de los evangelios, Él trata con las grandes preguntas de nuestra vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Tiene sentido mi vida? Conocer a Cristo como Señor y Salvador personal cambia la manera en que uno piensa sobre estos grandes temas. Transforma nuestra perspectiva sobre el tiempo, nuestros recursos, nuestra carrera o el tipo de persona con quien queremos casarnos y el tipo de cónyuge que deseamos ser. Esto sucede porque conocer a Jesús de verdad significa invitarlo a ser la autoridad de nuestra vida. Todo cambia al aprender de Él. Ir a Jesús comienza con aprender que Cristo murió por nuestros pecados una vez y por todas. El justo, es decir, Él, por el injusto, es decir, nosotros, para reconciliarnos con Dios. Primera de Pedro 3:18. Y responder a eso, simplemente tener conocimiento intelectual, no es lo mismo que creerlo, confiar en ello y tomar con alegría el yugo junto a aquel que nos los ofrece. Todos conocemos personas que están tratando de descifrar el enigma de su vida, armar las piezas del rompecabezas de la mejor forma que puedan, y todos hemos estado en esa posición. Sin embargo, hasta que estemos dispuestos a aprender de Dios, nuestras piezas no encajarán. Ahora nosotros podemos conocer de verdad a Jesús, pero no por nuestra capacidad intelectual, sino porque Dios escoge darse a conocer por medio de la verdad de su palabra. ¿Estás dispuesto a aprender de Jesús en cada área de tu vida? ¿Consideras un privilegio y no una carga seguir su enseñanza y someterte a su autoridad? Asegúrate de tomar cada oportunidad para aprender la verdad del Evangelio, de manera que puedas satisfacer los anhelos de tu corazón y transformar tu vida día a día. Efesios 4:17 del 5 al 4. Muchas gracias, hermana Ninoska. Qué tema tan hermoso el del devocional de hoy. Y el título, ¿no? Una oportunidad para aprender. Permítame entonces tener este tiempo de devocional en dos partecitas. Primero miremos la reflexión que podemos meditar en el versículo Mateo 11:29 al comienzo del devocional, y miremos el resto del devocional a que nos lleva hoy a pensar. Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros, dijo el Señor, y aprended de mí. El resto del versículo dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Qué hermoso. Cuando vamos a Dios, cuando vamos a Cristo como Padre, debemos recordar, hermanos, primeramente que Él es el Señor del cielo y de la tierra, lo cual nos obliga a ir siempre a nuestro Señor con reverencia, en cuanto es el Señor soberano de todo, como lo hemos meditado muchas veces en estos devocionales. Este versículo 29 citado al comienzo del devocional, y conforme a las palabras de Jesús en el Evangelio descritas, nos invita a tener en cuenta que hemos de llegarnos entonces a Jesús también como a nuestro Maestro, para matricularnos en su escuela, porque allí hemos de aprender. Una oportunidad para aprender. Recuerden que Jesús se describe a sí mismo y nos lo enseñó en el Evangelio como el camino, la verdad, la vida, la fuente de agua y muchas otras metáforas más. Una de esas realidades es que Él también es nuestro Maestro. Necesitamos ser enseñados por Jesús. Hemos de abandonar, por lo tanto, la escuela que traemos, la escuela en que estábamos nosotros y en la cual nacimos, esa escuela oscura de camino de perdición, y hemos de abandonar esa escuela que traíamos.
¿cierto? La escuela que enseña los placeres y deleites de este mundo corrompido, y en la que nacemos matriculados a causa de esa condición caída de ese primer Adán con el cual venimos nosotros. En esta nueva en la que debemos estar matriculados y Jesús nos está invitando, debemos estar aprendiendo, por lo tanto, sus lecciones, desaprendiendo para volver a aprender. Cristo ha levantado una gran escuela, ha invitado a ella, a sus seguidores, a ser sus alumnos, ¿cierto? Debemos entrar, por lo tanto, hermanos, en esta escuela y al mismo tiempo asociarnos con todos sus alumnos, que son nuestros hermanos, y asistir diariamente a las lecciones que se nos da en esa escuela. ¿Y cómo? Pues con su palabra, con el poder de su espíritu y en su iglesia, ¿cierto? De este modo hemos de aprender de Cristo y aprender a Cristo. Ojo con el juego de palabras. De este modo hemos de aprender de Cristo y aprender a Cristo, ¿cierto? Como dice Efesios 4, 19 y 20. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y dice Pablo ahí en Efesios, recordándolo, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, porque el Espíritu nos llevó a otra escuela. Fuimos cambiados de institución educativa. Lo anterior, porque Él mismo y al mismo tiempo es maestro, tema, guía y camino. Cristo es nuestro maestro, Cristo es el tema que se enseña en esa escuela, Cristo es nuestra guía y Él es el camino, como se describió y nos lo describe el Evangelio. Él es todo y en todos. En este versículo 29 de Mateo, que hay al comienzo del devocional, vemos, por lo tanto, permítame que meditemos dos razones. Se dan aquí para entender por qué hemos de aprender de Cristo, amados hermanos. Primero, y de entrada, y quiero que meditemos muy bien esto. Lo primero que debemos analizar, según la frase, que el verdadero sentido de esta frase nos lo está mostrando, no es aprender a ser mansos y humildes aquí. Pareciera que como que Cristo aquí nos estuviera diciendo eso. Es verdad que debemos ser mansos y humildes, pero él ya lo había dicho en el Sermón del Monte. Bienaventurados los mansos, y no me la respuesta por qué. Pero aquí en estas palabras de Mateo, ¿cierto? Nos está diciendo que vayamos a Él para Él ser nuestro maestro, que entremos en su escuela, porque Él es manso y humilde. Esa es la razón por la cual debemos allí permitir que Él nos enseñe. Vengan a mí, aprendan de mí que soy manso y humilde, porque Él no es orgulloso ni duro como los maestros que tenían en aquellos momentos y eran los escribas y los fariseos. Él es el mejor maestro entre todos los maestros. Hermanos, tenemos el mejor maestro de este universo, el maestro de maestros. Y esa es la razón por la cual nos está invitando aquí en Mateo 11:29, porque Él no es orgulloso ni es duro como los escribas y fariseos. No lo escuchemos. ¿Y cómo es el Señor Jesús como maestro? Él es suave, compasivo, humilde, condescendiente, sabedor de tus debilidades, de nuestras debilidades. Y por esto nos impone un yugo suave y una carga ligera que sí podemos. Él lo dice. Todo, por lo tanto, como lo estamos mirando, en contraposición al yugo insoportable que los escribas y fariseos colocan, que este mundo y su cultura depravada coloca sobre sus seguidores, de los que están aún allí. Hermanos, la razón por la cual debemos asistir a la escuela de Cristo es porque Él es manso y humilde de corazón, como lo dice el versículo citado arriba. Es manso y tiene compasión de nosotros, los ignorantes. Nadie es sabio en su propia opinión. Nadie nace sabio. La sabiduría de este mundo es corrompida. Él es manso y tiene compasión de nosotros, los ignorantes. Necesitamos ser enseñados. Muchos maestros son competentes para enseñar,
¿cierto? Pero se enojan, se llenan de ira y pierden la paciencia, la razón, por lo cual incluso pueden desanimar a sus alumnos y hasta ellos mismos, y sobre todo con aquellos que son tardos para entender y aprender. Sus apóstoles tuvieron esas señales. Recuerdan aquel pasaje donde él un día, ¿hasta cuándo de estar con ustedes? ¿Cierto? Enseñándole lo mismo, pero no se cansó, ni los desechó, ni los expulsó de su escuela. Hubo momentos de exhortaciones fuertes, pero era necesario, con el ánimo de que cayeran en cuenta, como decimos nosotros, que se sacudieran. Hermanos, Cristo sabe aguantar a los santos y se toma tiempo en su escuela para enseñarnos, a fin de que todos lleguemos a la unidad perfecta del amor y el conocimiento de Él mismo. Recordemos Lucas 24 y Juan 17 para que lo lean en el discurso del día. Lucas 24, ¿cierto? 25 al 27 básicamente, y Juan 17, versículo 8, entre otros pasajes que nos ayuda a meditar esto. Él es también humilde de corazón y condescendiente a enseñar a los pobres y a los principiantes. Enseña las primeras letras, que es como la leche para los bebés, y se adapta a los que poseen poca capacidad para aprender. En la escuela de Cristo no hay restricciones para no entrar. Él recibe a todos los que el Padre le encomienda. La segunda razón es porque al ser alumnos de Cristo hallaremos descanso para nuestras almas, como dice ahí Mateo 11. El descanso del alma es el reposo más deseable que podemos nosotros ahorita anhelar y disponer. Sabemos que ya hemos entrado. El único camino seguro para hallar el verdadero descanso, hermanos, para el alma es sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas, como lo hizo María. Marta ocupada en sus quehaceres, pero María tomó la mejor porción. El mensaje de su evangelio, las palabras de vida que nos salvan y nos permiten entrar por la fe en Él, en ese descanso. En ese descanso encontramos descanso en el amor de Dios y de Cristo, pues este amor comunica una satisfacción abundante e inefable en Él. Y la voluntad encuentra descanso en su amorosa providencia de Dios, que obra en todas las cosas a fin de que todas las cosas cooperen para nuestro bien, como lo dice Romanos 8. Paz y seguridad para siempre. Por lo tanto, vendremos cuando estemos siendo formados en esta escuela. Y estos dos regalos, la paz y esa seguridad, están destinadas para los que resuelven hacerse alumnos de Cristo en su escuela para ser formados en el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. El devocional nos invita y nos dice allí en las primeras renglones, ¿qué pregunta el padre a sus hijos cuando regresan a casa? Y no solamente el padre, ¿qué preguntamos nosotros a nuestros familiares, amigos cuando regresan de un paseo, de cine o del trabajo? Muchas preguntas, ¿sí? Ya porque cuando regresan los niños del colegio, el padre, ¿qué aprendiste hoy en la escuela? Algo nuevo. Y si llegamos de un paseo, pues la pregunta es, ¿qué tal estuvo el paseo? ¿Se divirtieron? Preguntas lógicas de acuerdo al lugar de donde se viene. Esta misma pregunta a menudo también debe hacerse los domingos de regreso de la iglesia. Pero la pregunta no es, ¿nos divertimos hoy en la iglesia? Esa no es la pregunta. Se acostumbran también a hacer unas preguntas. ¿Y cómo te sentiste hoy en la iglesia? Y algunos contestan, no me sentí bien. Yo no voy a la iglesia a sentirme bien. Yo voy a la iglesia a adorar a Dios, a rendir mi mejor adoración a Dios. Yo voy a la iglesia a ser formado, a ser corregido, a ser exhortado, a ser instruido en el Evangelio y a rendir mi adoración a Dios y a amar a mis hermanos y a tener comunión. Esta misma pregunta, entonces, por lo tanto, debemos hacerla con otro objetivo. Debemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué aprendimos sobre Jesús en la iglesia? ¿Qué aprendimos del sermón? Debemos preguntarnos,
La adoración que yo di a mi Señor con mis hermanos habrá sido olor fragante a mi Señor, porque a eso vamos a la iglesia. La iglesia no es un club en la que muchos la han convertido tristemente hoy en día, ¿cierto? Jesús nos da el enorme privilegio, nos dice el devocional, de una oportunidad para aprender de Él. Nos está dando ese privilegio. Por eso nos dice Hebreos 3:15, en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si alguno estamos escuchando hoy esta voz del Señor, recordémoslo siempre. Debemos ir con alegría a su escuela. Debemos ir con alegría a la iglesia. Debemos anhelar siempre. El día que más debemos anhelar nosotros en cada semana es que llegue pronto de nuevo el primer día de la semana. La trata con las grandes preguntas de nuestra vida que tenemos a diario y en la cultura contemporánea. ¿Quién soy? ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? Preguntas que allí en devocional ustedes las pueden leer. ¿A dónde voy? ¿Tiene sentido mi vida? Y una serie más de preguntas las escuchamos a diario en nuestra cotidianidad por muchas personas que están a nuestro alrededor. Llegan personas, ¿cierto?, a los lugares donde trabajamos y los vemos con esas caras reprimidas, con gestos de todo tipo y nos ponemos a charlar con ellos. Creo que todos hemos tenido esas experiencias y al final de estar charlando nos dicen, no le encuentro sentido a esta vida. No sé por qué estoy aquí. Algunos llegan a decir, estoy aburrido con esta vida, nada les gusta, están en esos estados de depresión. La verdad es que eso está sucediendo. La verdadera dignidad con que fue creado el ser humano ha sido dañada por la maldad de este mundo. El verdadero sentido de por qué hemos venido a este mundo, el pecado y la maldad ha cegado y la gente no entiende esto. Los hombres no tienen claro el propósito de su existencia. El nihilismo, que es una corriente filosófica de este mundo postmoderno, ha llenado el corazón y la mente de la gente. El nihilismo, una de las frases del nihilismo es que la vida no vale nada. Lo importante es el momento, el presente. Disfrute este presente porque mañana no se sabe qué va a pasar. Esa frase es muy común en la cultura mexicana, la escuchamos en las canciones muy tradicionales de la cultura mexicana. La vida no vale nada y a la gente le encanta repetir esos estribillos en esas canciones hoy en día, y eso de alguna manera influencia la personalidad de la cultura contemporánea. Viven para satisfacer, por lo tanto, sus apetitos carnales solamente, a todo costo y sin importar nada. Algunos hasta piensan eso y forman parte. Esa frase la han vuelto parte de su filosofía y de su principio de vida. La vida no vale nada y se creen dueños de ella. Y no solo se creen dueños de ella, se creen dueños de la vida de las demás personas. Y por eso vemos las cosas que pasan hoy en día. Hermanos, el ser humano, si el ser humano no se matricula y asiste a la escuela de Cristo, esto seguirá siendo su modelo de vida, estas personas, y esta bola seguirá creciendo y creciendo y avanzando cada día. Y la maldad que vemos hoy en día nos impresiona, pero la que vendrá mañana será peor. Cristo nos lo advirtió, que en los postreros días la maldad se multiplica. Y eso lo hemos visto. Hermanos, nuestro devocional nos invita a meditar que conocer a Cristo como Señor y Salvador, lo dice allí las letras del autor del devocional, conocer a Cristo como Señor y Salvador personal, cambia, tiene que cambiar, debe cambiar la manera en que uno piensa sobre estos grandes temas. Y aquí otra señal para yo darme cuenta si realmente he sido regenerado por el Espíritu Santo, si he sido llamado por el Señor y si ya estoy en esa escuela. La forma en como yo pienso hoy en día tiene que ser distinta a muchos de mis pensamientos antiguos. La forma como yo debo estar viviendo debe ser distinta a mi vida antigua, mi antigua manera de vivir.
Yo lo he compartido algunas veces, muchas veces con mis hermanos en la iglesia. Yo no tengo por qué pasar inadvertido en medio de los espacios donde yo estoy. Yo tengo que marcar la diferencia porque nosotros debemos ser diferentes porque estamos al lado del maestro que nos está enseñando lo que este mundo no conoce. Y eso tiene que, esta nueva enseñanza, en esta nueva escuela, tiene que estar influenciando nuestra vida y tenemos que ser diferentes. Recuerden esta frase que les he compartido. A nosotros no nos tienen por qué decir, ¿cómo así que vos sos cristiano? No nos habíamos dado cuenta de ello. Por el contrario, que nos diga, vos sos diferente. Quiero charlar contigo. ¿Por qué sos diferente? Y usted le diga, es que estoy en una escuela coral. Tengo un maestro que este mundo no conoce. Estoy siendo formado en enseñanzas que este mundo desconoce. Y comience usted a evangelizar a esa persona. Conocer a Cristo, nos dice el devocional, como Señor y Salvador personal, cambia. Tiene que cambiar la manera en que uno piensa sobre todos estos temas postmodernos. Porque la palabra, porque el Espíritu de Dios le da vida al revelarle a Cristo, al hombre, y transforma su vida al Espíritu Santo con el poder de su palabra. Y la Biblia lo dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Únicamente por medio del Espíritu Santo se llega, por lo tanto, al verdadero conocimiento de Cristo. Al verdadero conocimiento de Cristo. Recordemos lo que Pablo también nos dice en 1 Corintios 2:9. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice Pablo, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Y en dónde se enseña todo esto? En la escuela de Cristo. La invitación que hoy nos hace el devocional. Ya estamos en esta escuela. Cada uno dará la respuesta. ¿Cómo soy yo hoy comparado con el de ayer, con el de hace 10 años, etc.? Tengo que ser diferente. Tengo que ser diferente. En la escuela de Cristo se transforma nuestra perspectiva, por lo tanto, sobre el tiempo, nuestros recursos, nuestra carrera. Hace unos días aquí el hijo de una hermana de la iglesia, por la providencia de Dios, logró terminar su carrera profesional y recibió su título de la universidad. Recuerdo que cuando fue el día del grado y lo felicitamos, de las palabras que yo le dije a este muchacho, le dije, mira, Julano, ahorita te aconsejo que esa profesión la consagres para el Señor. Que esa profesión que tú has adquirido hoy por la providencia de Dios sea para la gloria de Cristo. Así se lo dije. Todo debe ser para su gloria. Nuestros recursos, nuestras carreras, el tipo de persona con quien queremos casarnos. ¿Sí? Los jóvenes, ya esa cosmovisión con quien van a unir sus vidas tiene que ser distinta a la cosmovisión del mundo, que solamente se fija en la materia. ¿Sí? El consejo que nosotros debemos darle a nuestros jóvenes solteros en nuestras iglesias, a la hermana, busca un varón que ame a Dios, porque si ese varón ama a Dios, te va a amar a ti. Al varón, busca a una mujer que ame al Señor, porque si ama al Señor, te va a amar a ti. En los consejos que debemos dar, cosmovisión distinta a la del mundo. Por ejemplo, ¿cierto? Se nos da la razón, por lo tanto, retomando, de nuestra existencia. Vivir para su gloria, el propósito de la salvación, glorificar a Cristo, glorificar al Señor. Muy bien, no sé si les pido al favor a las hermanas y a los hermanos que coordinan, que me ayuden. Si hay alguna manito levantada con alguna opinión o pregunta, porque recuerden que a mí a veces se me pasa por alto ver esas señales, por favor. Muchas gracias. Muy bien.
El devocional nos lleva a recordar que todo esto sucede porque de verdad, una vez más, conocer a Jesús significa invitarlo para que Él sea mi autoridad, para que Él ahora sea la autoridad en mi vida. Recordemos lo que dice Gálatas 2:20, que muchas veces hemos repetido ese versículo, ¿cierto? Pero hoy debemos meditarlo con otra convicción, con mayor propiedad y profundidad. Dice el apóstol en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, porque tenemos carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Esa frase la hemos repetido muchas veces, pero debemos ser conscientes de lo que estamos diciendo. Y ya no vivo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Cristo gobierna mi vida, debe estar gobernando mi vida, tiene que gobernar mi vida, porque yo no soy sabio ni propio. Él es el que dirige mi vida con el poder de su palabra, está transformando mi vida con el poder de su palabra y el poder de su espíritu. Todo cambia, por lo tanto, y debe cambiar en la medida que aprendemos de Él, en la medida que saturamos nuestro corazón con su palabra, llenamos nuestro corazón y nuestra mente con su palabra, crecemos en obediencia, en santidad, en fe, nuestra vida es transformada, y eso sí es lo que significa aquel versículo, muy conocido también en nuestro gremio, y vamos creciendo de gloria en gloria. Vamos creciendo de gloria en gloria. Ir a Jesús, nos dice el devocional en esta mañana. Ir a Jesús comienza con aprender por el principio. ¿Y qué es lo primero que hay que aprender, pastor? ¿Y qué es lo primero que hay que enseñarle a la gente? Me dicen los hermanos. Que Cristo murió por mí, por ti, por nuestros pecados de una vez y para siempre. Pero para que esto lo entiendan, también deben entender las personas y debemos enseñarles quiénes somos los hombres. ¿Quién es el ser humano? ¿En qué condición estamos frente al Creador del universo? Conocer, entendamos quiénes somos y entender su soberanía y su santidad excelsa. El punto de partida para que así puedan entender las buenas nuevas del Evangelio en la escuela del Señor. Para yo comprender las buenas nuevas, tengo primero que conocer las malas, como decimos nosotros. Porque recuerdo la frase que les compartí hace unos días, hermanos, en estos devocionales. El Evangelio es buenas nuevas para los hijos de Dios. El Evangelio es buenas nuevas para los santos, para los escogidos. Pero el Evangelio es sentencia de muerte para los impíos, para los que no se han arrepentido. ¿Sí? Los que no se han arrepentido, el Evangelio es sentencia de muerte. Eso es una gran verdad. Ya Jesús, por lo tanto, recordemos, comienza con aprender que Cristo murió por mí, por nuestros pecados de una vez y para siempre. Por muchos problemas que tenga una persona, por muchos problemas que tenga, por muy cansado, por muy deprimido que tú veas a tu amigo, a tu ser querido, nunca la engañemos con el mensaje, asegurándole que si se acerca a Jesús, Él le va a arreglar el problema. Eso es un engaño, hermanos. Eso puede ser posible, pero no lo sabemos si no lo podemos asegurar. ¿Sí? Está enfermo, ven a Jesús que Él te va a sanar. ¿Y usted cómo sabe que lo va a sanar? ¿Sí? Tiene una deuda, venga a Jesús que Él le va a pagar la deuda. No, por favor, esos son engaños. Eso puede ser posible, pero nadie lo sabe y eso no tenemos autoridad para asegurar ese tipo de cosas. El verdadero propósito de ir a Jesús es para buscarle a Él como Salvador. Ir en arrepentimiento para recibir su perdón y la vida eterna y dedicar el resto de la existencia a adorarlo y a servirlo. El propósito de por qué debemos de ir a Cristo. Y las demás cosas de nuestras vidas, Él las añadió. Él lo dice. Recordemos ese mensaje, ese versículo bien poderoso respecto a esto. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas son añadidas. Yo me acerco a Jesús en arrepentimiento, me matriculo en su escuela, Él verá qué va a hacer conmigo.
Yo no sé si voy a vivir mañana, eso lo sabes tú, Señor. Yo lo que sé es que quiero ser transformado por el poder de tu palabra. Cambia, hazme una nueva criatura para tu gloria. Enseñarle a las personas lo que significa Él, el justo, murió por el injusto que soy yo. Somos injustos y Él murió por nosotros. El justo murió por nosotros, los injustos. Que esto sea entendido por la persona con la cual tú estás hablando. Pues esto se nos enseña en la escuela de Cristo. El mundo no conoce esta verdad. El mundo no entiende esta verdad. Muchas veces lo hemos dicho en muchos devocionales, el pastor David lo ha comentado también. Porque todo el mundo se cree buena fe. Todo el mundo se cree bueno, todo el mundo se cree perfecto porque no se meten con nadie. El principio de este mundo, enseñarle a las personas que Cristo murió para reconciliarnos con Dios. El problema más grave de esta sociedad no es el COVID, no es el desempleo, no es la salud, no es la inseguridad, no es la delincuencia, no. El problema más grave de esta sociedad se llama pecado. Pecado y la ira de Dios que está sobre esta sociedad. Por eso esta sociedad necesita reconciliarse con Dios. Pedro lo dijo, primera de Pedro 3:18. Esta es la buena noticia que debemos anunciar del Evangelio y que se enseña en la escuela de Cristo. El único lugar donde se enseña esta verdad es en la escuela del Señor Jesucristo, donde, como lo dice el devocional, hoy tenemos esa gran oportunidad para ir y aprender. Las puertas están abiertas en este momento. Las puertas del arca en este momento están abiertas para todos nosotros, para nuestros amigos, seres queridos. Pero va a haber un día, así como en los tiempos de Noé, dice la Escritura, donde las puertas serán cerradas y ya nadie podrá entrar. Y únicamente los que entren y estén dentro de esta escuela serán los salvos. Va a suceder lo mismo que en aquellas épocas. En estos momentos, las puertas de esta escuela están abiertas. Invitemos a nuestros amigos y permanezcamos nosotros aquí. No nos salgamos de esta escuela, porque si nos salimos de nuevo, corremos peligro. Tener conocimiento intelectual no es lo mismo. No es lo mismo que creerlo, confiar en ello. Muchos dicen conocer la Escritura y de verdad la conocen, son teólogos, pero la teología no salva. La teología no salva. La fe, el conocimiento, hay que abonarlo y hay que darle fe. Y esto es lo que da el Espíritu Santo. No es lo mismo conocer que conocer y creer. Si alguien conoce, ahora hay que llevarlo a que busque del Señor con el poder de su Espíritu para que crea lo que dice conocer. Y si lo que dice conocer realmente es lo que enseña la Escritura. ¿Para qué? Para confiar en ello. No olvidemos nunca esta gran verdad. El diablo tiene bastante conocimiento intelectual. Con ella se enfrentó a Cristo. ¿Y de qué le sirve al diablo tener harto conocimiento intelectual? El conocimiento debe ser lleno de la sabiduría del Espíritu Santo para que obre con su poder en nuestro corazón, transformándonos para su gloria, para que Él crezca en nosotros y nosotros menguemos para que Él crezca. Esto es lo que debe estar sucediendo a diario en nosotros. Nosotros, en nuestra naturaleza humana depravada, ir menguando, ir decreciendo, y Cristo creciendo en nosotros. Parecernos cada día más a nuestro Salvador. La invitación que siempre yo hago a mis hermanos, una evaluación, una autoevaluación. ¿Qué tanto me parezco yo hoy a Cristo con relación al de hace un año? El conocimiento solo de por sí es letra muerta sin el Espíritu. La famosa frase, la ley sola sin el Espíritu condena, porque no da gracia. Cristo nos da su gracia, su misericordia, pacto de gracia. Recordemos lo que dice 2 Corintios 3:6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El conocimiento con la obra del Espíritu Santo nos santifica y produce la verdadera vida, hermanos.
y tomar con alegría el yugo, nos dice hoy el devocional con base en Mateo 11:29, tomar con alegría el yugo que Cristo nos ofrece, junto a aquel que nos lo está ofreciendo, tomar el yugo junto a aquel que nos lo está ofreciendo, según Mateo 11:29. Dijo Cristo en ese versículo en Mateo que su carga es ligera. Tomen mi yugo porque mi carga es ligera y suave mi carga. Y entréguenmela de ustedes, creer en Él, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, amar su palabra, esforzarnos por conocer y guardar sus mandamientos, por hacer discípulos y unirnos al cuerpo para amarnos, perdonarnos. Esa es la carga que estamos llevando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que Cristo me pide? Que crea en Él, que me arrepienta, que le confiese mis pecados, que ame su palabra, que guarde sus mandamientos y la tarea que me encomendó, hacer discípulos y unirnos al cuerpo para amarnos y perdonarnos. Esas son nuestras tareas, hermanos. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, en lo cual debemos estar trabajando nosotros. Todos conocemos personas que están tratando de descifrar el enigma de su vida, nos dice bien, y se esfuerzan en ello, pero no han encontrado el sentido de sus vidas, no han encontrado nada, no han encontrado ese enigma. La vida de ellos se parece a un rompecabezas gigante con piezas por todas partes, no le han encontrado el orden a ese rompecabezas, no han encontrado cuál es la primera pieza que va en la parte superior izquierda para empezar a armar ese rompecabezas. Y la siguen buscando y no la han encontrado, porque Cristo, el Padre, se revela a quien Él se quiere revelar. Pidámosle al Padre que nos permita y que se revele a nuestras vidas. Digámosle a nuestros seres queridos que no entienden estas verdades que hoy estamos meditando, que le pidan al Padre, humillados, en oración, de rodillas, que tenga misericordia de ellos y que permitan que ellos encuentren la primera pieza de ese rompecabezas para que armen sus vidas, que es Cristo, el fundamento, debe ser el primero en nuestras vidas. Todos conocemos a personas que están en esa tarea y no han encontrado nada, y por eso sus vidas son vacías y algunos hasta llegan al suicidio. Ni la encontrarán si no entran en la escuela de Cristo como hoy lo estamos viendo. Creo que esta es la frase nuestra de este devocional. La escuela de nuestro Señor Jesucristo, para ser enseñados por Él, el mejor maestro. Muy bien. No sé si hasta allí alguien tenga alguna opinión o alguna pregunta. Un aporte, mis hermanos. Muy bien, continuemos entonces meditando. Sin embargo, continuando con la meditación del devocional, las palabras aquí del autor de nuestro libro, hasta que estemos dispuestos, nos dice hoy el autor de este devocional, hasta que estemos dispuestos a aprender de Dios, precisamente, él ahí toma esta metáfora, las piezas de nuestro rompecabezas no encajan. La vida nos parece a veces nos dice el autor, como un rompecabezas difícil de armar. Y la verdad es que sin Cristo esto nunca podrá ser armado. Difícil de armar. Solo el Espíritu da sabiduría para poner las piezas en orden y lograr armar nuestro rompecabezas. Sin el Espíritu Santo, la gente nunca podrá armar y ordenar su vida. Sin el Espíritu Santo. Una gran verdad. Ahora nosotros podemos conocer la verdad de Dios. Estamos entendiendo la verdad de Dios y estamos siendo instruidos en la verdad de Dios, pero no por nuestra propia capacidad intelectual, sino porque Dios escoge primeramente darse a conocer por medio de su Espíritu a quien Él en su voluntad desea hacerlo. Y nosotros somos privilegiados al entender esta verdad, recibir este regalo del Señor y saber que esto está sucediendo en nuestras vidas, de la verdad de su palabra, entender la verdad de su palabra que su Espíritu nos está revelando todos los días. Qué bendición este tiempo devocional, hermanos, porque esto confirma lo que estamos hoy meditando. La clase
de la escuela del Señor que recibimos todos los días a primera hora, cada mañana, cada día. Primera de Corintios 2:10, el apóstol escribió, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Mire, Primera de Corintios 2:10. Dios ha revelado y revela todas estas verdades que se enseñan en la escuela de su Hijo amado por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña y aún las profundidades de Dios. Nuestro Maestro, el Hijo, nos dio al Maestro, que es el Espíritu Santo a nosotros, y nos enseña por medio de su Espíritu. Él nos corrige, nos instruye, nos redarguye, nos da luz de su palabra, nos convence de pecado y nos guarda en el poder de la palabra para que crezcamos en santidad, en fe, y procuremos esa obediencia para agradarle. No podremos nunca obedecerle de modo perfecto aquí en este cuerpo caído, en esta naturaleza, pero sí sincero. El deseo sincero de esa parte regenerada que está en nosotros. Ahora Dios necesitamos ese gran misterio, esa lucha que tenemos, nuestra carne que aún tenemos. Pero somos distintos. Yo creo que de eso sí podemos dar testimonio todos los que estamos en esta mañana. Yo creo que aquí todos podrían dar testimonio cómo Dios ha cambiado sus vidas con el poder de su palabra y su espíritu. No somos los mismos que hace muchos años atrás. Yo creo que podemos decir y podríamos dar ese testimonio cada uno de nosotros. Y hemos entendido una vez más ese gran misterio anunciado y escondido desde la antigüedad, que solo el Espíritu revela y da el conocimiento de Él y la fe a los santos. El gran misterio, Cristo, el anunciado a través de todas las épocas, en los tiempos antiguos, el misterio escondido, el Padre lo ha revelado y se hizo carne y habitó entre nosotros, y el Espíritu lo revela a los escogidos de Dios. Entiendan quién es el anunciado, el que estuvo aquí y que está sentado a la derecha, Jesucristo. Jesucristo. Estás, por lo tanto, dice el devocional, dispuesto a aprender de Jesús en cada área de tu vida. Lo estamos haciendo. ¿Qué tanto lo estamos haciendo? ¿Qué tanto lo anhelamos? ¿Qué tanto lo estamos buscando? ¿Qué tanto he crecido, hermanos? Les invito para que meditemos esto. ¿Qué tanto he crecido yo en el conocimiento de mi Señor? ¿Qué tanto me deleito estar en esta escuela del Señor a la que Él me invita hoy en el devocional? Considero de verdad un privilegio y no una carga. Escuchen, amados hermanos. Considero yo de verdad un privilegio y no una carga seguir las enseñanzas del Señor y someterme a su autoridad, como lo dice el devocional. Esa es una de nuestras luchas, porque nosotros, por nuestra naturaleza caída, hermanos, recordemos, no queremos que nadie nos gobierne, porque nos encanta hacer nuestra voluntad, lo que yo pienso, lo que yo creo. Y esa es nuestra lucha. Estar sometidos, rendir cuentas. A nadie le encanta, qué rico es hacer mi voluntad y que nadie me diga nada por qué tuve que hacer. Esa es nuestra inclinación caída, nuestra naturaleza. A mí nadie tiene por qué meterse con lo mío, frases de este mundo contemporáneo. Hermanos, una vez más, la pregunta que el devocional hoy nos está llevando y nos martilla. Consideramos un privilegio y no una carga seguir las enseñanzas y disponernos a guardar sus mandamientos, porque Él lo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Si ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esto es lo que Jesús nos entregó para que lo lleváramos. A amar a mis hermanos, guardar sus mandamientos, para demostrar que soy su discípulo, que le amo. Eso es lo que Él dijo. Hermanos, no debe ser una carga ir a la iglesia. Repito esta frase cualquier cantidad de veces, porque muchas veces a nuestra carne, cuando llega el domingo, otra vez ir a la iglesia. Tal vez, aún siendo cristianos, llegamos a pensar eso. Y ahí nos deslizamos. Para un verdadero hijo de Dios que está creciendo en santidad,
que de verdad en su corazón Cristo está reinando y está anhelando ese crecimiento, no debe ser una carga ir a la iglesia, debe ser una alegría para ti. Por lo tanto, la llegada del día del Señor debe ser el día más anhelado, que llegue pronto durante toda la semana, porque allí voy a la escuela a adorar al Señor y allí escucho su palabra y me alimento al lado de mis hermanos y nos servimos los unos a los otros, sirviendo así al Señor de esa manera. Porque esa es otra pregunta. ¿Y cómo sé que sirvo al Señor? Todo lo que le hagamos a un hermano, pensemos contra un hermano, anhelemos con un hermano, es a Cristo. Si tú sirves a tu hermano, sirves a Cristo. Si tú amas a tu hermano, amas al Señor. La gran verdad del Evangelio, lo que le hagamos a un hermano es como si se lo estamos haciendo al Señor. Nos lo enseña la palabra. Asegurémonos de aprender el Evangelio, por lo tanto, de una manera que pueda satisfacer los anhelos de tu corazón y transformar tu vida día a día, nos dice este devoción. Debemos estar en este camino de esta manera. Qué hermoso es entender la verdad del propósito de la iglesia. Qué hermoso ver la iglesia de esta forma, como lo indica la palabra. Recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:17. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ya en nuestra mente, en nuestro corazón, ocurrió algo. Y como dice Pablo aquí, ya no tenemos por qué andar con esos mismos principios y esa misma vanidad de este mundo caído. Invitemos a nuestros amigos, seres queridos y demás personas, familiares, a que entren en esta escuela, pero que pidan gracia y misericordia en sí, que necesitan ser formados de estas verdades, que Cristo hoy está haciendo esa invitación y que las puertas de esta escuela están abiertas y que va a llegar, recordemos, un día en que serán cerradas estas puertas de esta escuela, como sucedió aquel día en los tiempos. Hermanos, estamos en el tiempo donde todavía tenemos, y este mundo todavía tiene una oportunidad para aprender del Salvador, como lo titula hoy el devocional. Todavía están las puertas abiertas y todavía se está dando esa oportunidad para que vengan y aprendan del Señor. Aprendan de la verdad del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación. Qué hermoso está este devocional en esta mañana, hermanos. Espero que hoy meditemos en esta verdad, que nos dispongamos a ponerla por obra y que sea el Señor hoy llevándonos a ese crecimiento con corazones sinceros. Muy bien, vamos a orar, hermanos, y una vez oremos, leeremos aquí los mensajes que han colocado y no sé si alguien quiera opinar y dar su aporte al tema del devocional. ¿Sí? Ya el tiempo está llegando a su final, entonces vamos a dejar estos 3 minuticos finales para ello. No sé si alguien desea orar para cerrar este espacio y mirar las notas que han colocado y los aportes que quieran hacer ustedes en esta parte. ¿Alguien desea orar para cerrar este tiempo? A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, yo voy a orar entonces. Oremos entonces, amados hermanos, amado Padre. Gracias por este tiempo que nos has permitido compartir, donde hoy, Señor, somos recordados en las palabras de nuestro Señor Jesucristo registradas en el Evangelio, que Él es nuestro Maestro y que tiene las puertas de su escuela abiertas para que todos aquellos dirigidos por su Espíritu Santo entren allí para ser formados por Él, para ser instruidos, guiados y transformados por el poder de la palabra al lado del mejor maestro de los maestros. Y nos ha enviado su Espíritu que nos enseña. Gracias te damos, Señor, porque meditamos en esta verdad
y podemos sentir gozo y alegría en nuestro corazón, porque el tiempo que llevamos, Señor, hemos visto el cambio que tu palabra y tu espíritu ha producido en nosotros, y que no somos los mismos, que aún no somos lo que debemos ser, pero sí no somos los mismos que éramos ayer, y que un día seremos totalmente semejantes a ti, Señor, en santidad y en pureza, Señor. Un día las cosas volverán a ser como al principio, y que ahorita estamos en esta escuela siendo corregidos, aprendidos, formados, instruidos, enseñados, preparados para la buena obra. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por tener paciencia con nosotros, ignorantes aún, pecadores aún. Gracias por no desecharnos, por ser ese buen maestro. Gracias, Señor, por soportarnos, por tener paciencia con nosotros, por aguantarnos, Señor, por tolerarnos. Que hagamos lo mismo entre nosotros, porque tú lo haces con nosotros. Y en la medida, Señor, que crecemos en sabiduría y en conocimiento, compartamos de esto con nuestros hermanos para imitarte a ti. Y gracias, Señor, porque nos recuerdas que tú eres el mejor maestro, porque eres manso y humilde, y debemos imitarte también en ellos. Seamos también nosotros como tú, para ser verdaderos seguidores tuyos. Perdona nuestros pecados, porque aún somos pecadores y te fallamos aún mucho, Señor. Pero tu gracia es infinita y es nueva cada mañana. Gracias. Te entregamos nuestras cargas. Yo no sé, Padre, qué cargas tengan muchos de mis hermanos aquí en este momento. Situaciones difíciles que todos enfrentamos porque nos afecta todas las situaciones difíciles de este mundo. Pero confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres quien nos sana. Tú eres quien nos alivia. Tú eres quien nos provee, nos sustenta, nos guarda y nos cuida. Tú conoces nuestras necesidades. Te clamamos, Señor, para que nos ayudes y que nos dediquemos nosotros a buscar tu reino. Ayúdanos, Señor, a vivir en la verdad de esta verdad. Gracias, bendito Padre. Oro por mis hermanos, por sus necesidades. Oro, Señor, para que me proveas para todas y cada una de ellas que tú conoces. Y que en nuestro corazón haya dedicación sincera a la verdad que hoy hemos meditado. Esforzarnos para ser mejores para ti cada día, sin importar las situaciones, confiando en ti, como dice Lamentaciones 3. Bueno es esperar en Jehová el momento de la salvación y en silencio, porque Él es bueno y no nos desampara y nos ayuda. Y la obra que empezó la llevará a feliz término para su gloria. Gracias te damos, Señor, por esta palabra y por este día y por este fin de semana que estamos comenzando. En tus manos lo encomendamos. Líbranos del mal y del peligro por los caminos donde vamos a andar. Dependemos de tu cuidado, Señor, pues somos frágiles y somos débiles aún. Gracias, Señor. Danos tu bendición para seguir en tu bendición en este resto de días, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Amén y amén. ¿Alguna hermana que me ayude para leer las notas? ¿A dónde es que se leen las notas? Que no, perdón. ¿Se han colocado las notas? ¿Perdón? Mi hermana Gladys, ¿me ayuda? Es que yo no veo aquí. Abre el icono de las notas para que veamos las notas que han colocado. Sí, pastor. Nuestra hermana María Alejandra dice: disculpen, hermanos, creo que es mi internet que está muy deficiente, se corta cada rato. Es muy probable. El hermano Elmer: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Y nuestro hermano Carlos dice: el único camino establecido por Dios para ir a Él es a través de Jesucristo. No hay más, no hay atajos. Él nos enseña por su palabra una visión nueva de ver la vida. Nos explica la razón de nuestra existencia, el uso del tiempo, nuestros recursos, nuestras relaciones. De Él aprendemos lo importante de nuestras vidas: la humildad, el servicio, la obediencia y por medio la fe y su sacrificio en la cruz, vivir la eternidad junto a Él. Amén. Gracias, hermano Carlos, por tus aportes. Es una gran verdad que estamos de acuerdo y compartimos conforme al Evangelio.
Qué alegría entonces estar en la escuela del Señor. Sigamos allí siendo formados y practicando y obedeciendo lo que la Escritura nos manda, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algún aporte? Hermano Nariño, te escuchamos. Buenos días, pastor. Buenos días, mi hermano. Para agradecerle su mensaje, muy precioso, muy bello. Y gracias por refrescarnos la memoria. Gloria sea al Señor. Porque la verdad es que nosotros a veces pues nos olvidamos, pero cuando llega el mensaje hasta así, en esa forma, prácticamente nos refresca la memoria, volvemos a revivir. Muchas gracias por eso. Y aquí se cumple lo que dice Jesucristo en San Juan 14, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente por Él tenemos la salvación, y por Él es que vivimos, y por Él es que estamos acá, y Él es el dueño y el Señor de nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén, mi hermano. Gracias por tus palabras. La gloria sea para nuestro Señor, que nos ama y nos cuida y nos da de su gracia todos los días. Muy bien. ¿Alguien más o vamos terminando allí, hermanos? Bueno, entonces, no siendo más, que Dios nos guarde en este día, que su gracia y su paz sea hoy con todos nosotros, y que mañana, día del Señor, vayamos con alegría a la iglesia para que adoremos juntos a nuestro Señor. ¿Cierto? Un abrazo fuerte para todos ustedes, mis hermanos. Dios nos guarde, y mañana, si Dios quiere, a buscarlo otra vez de madrugada a nuestro Señor. Muchas bendiciones. Cuídense. Gracias, buenas noches. Muchas bendiciones.